ustedes el hermano Antonio Pérez, siervo de Jesucristo y amigo de todos ustedes. Vamos a considerar en esta ocasión la doctrina unicitaria y vamos a ver cómo esta doctrina no tiene base bíblica y además tampoco tiene base en la historia, y para ello vamos a citar a 4 padres de la Iglesia. Las citas las tomo de esta traducción de las obras apologéticas del siglo II de los padres apologetas griegos. No es un copy-paste, sino que son citas tomadas de las obras correspondientes, las cuales he leído por completo, las he leído todas. Y entonces esas citas están debidamente contextualizadas, no están fuera de contexto y está en total armonía con el resto del relato. Entonces, antes que nada, quiero que consideremos algún texto de la palabra del Señor en el cual claramente nos vamos a dar cuenta de que en la divinidad hay distinción de personas. O sea, la doctrina de la Trinidad tiene una base bíblica que es irrefutable y que la falsa doctrina unicitaria no puede soslayar, no puede pasar por alto, y realmente creo que una persona que tenga una honestidad intelectual ante la palabra de Dios tiene que repudiar por completo el unicitarismo y aceptar que la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo son 3 personas distintas, no son 3 modos, no son 3 modalidades de la misma persona, sino que son 3 personas diferenciadas, distintas, pero que coexisten en el único y solo Dios verdadero. A esa doctrina la Iglesia a lo largo de los siglos le ha llamado la Trinidad. Pues bien, solamente, por ejemplo, si vamos al capítulo 17, solamente que consideremos este capítulo, algunos de estos versículos, claramente el unicitarismo se viene abajo. Por ejemplo, el versículo 5, 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Nos damos cuenta que aquí la persona del Hijo, Jesucristo, está dirigiéndose al Padre, no está hablando consigo mismo. Porque si fuese una sola persona, entonces sería absurdo que Jesucristo hablara de esa forma, porque claramente se está dirigiendo a otra persona. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, hay un yo y hay un tú. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces nos damos cuenta de que hay una persona que le está diciendo a otra persona que estaba con él, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está claro de que la persona del Hijo, Jesucristo, no es la persona de su Padre. Yo no puedo estar conmigo mismo. Yo, si estoy con otra persona, si estoy diciendo estoy contigo, es porque estoy hablando con otro. No estoy hablando conmigo mismo, estoy hablando con otro. Si yo estoy con un amigo y le estoy relatando algo, le estoy diciendo algo, digo, mira, ¿te acuerdas que estuve contigo en el supermercado tal, o en la plaza tal, o en la calle tal? Estuve contigo. ¿Por qué? Porque me estoy relacionando con alguien externo a mí, con alguien que es otra persona. Entonces nos dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. No está diciendo mi palabra, sino tu palabra. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No está hablando de que él se dio a sí mismo ciertos hombres. No, está diciendo que se lo dio su Padre. Entonces el Padre no es el Hijo.
dice, ahora pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. No hice mi palabra, sino tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. No dicen proceden de mí, de ti. Porque las palabras que me diste, no que yo dije, sino las que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y cuando una persona sale de un sitio, es que ese sitio no es la persona. Entonces, aquí hay alguien que ha enviado a otro. El Padre ha enviado al mundo a su Hijo Jesucristo. Dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Hay alguien que envía y hay otro que es enviado. Yo ruego por ellos. O sea, la persona del Hijo le está rogando a otra persona, que es el Padre. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Sería absurdo que estuviera hablando de sí mismo. Claramente, Jesucristo no nos va a estar engañando. ¿Qué pasa? Que nos estaba engañando, haciéndonos creer que Él tenía un Padre y que la persona del Padre era Él mismo. Pues entonces nos está engañando. Entonces Jesucristo es deshonesto. Entonces si yo creo en la Trinidad, la culpa no la tengo yo, la tiene Él. Si es una mentira esto. Pero claramente Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, entonces Él no nos va a engañar. Dice la profecía que no hubo engaño en su boca, dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Entonces, ¿haremos a Jesucristo mentiroso? Yo creo que el unicitarismo de la Iglesia Unida Pentecostal de Colombia y otras ramas que se extienden por el mundo, desgraciadamente tenemos que decir, pues está engañando, está haciendo a Cristo mentiroso y está engañando a la gente que les da oído. Dice, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Está claro de que todo lo que le pertenece al Padre también le pertenece al Hijo. ¿Por qué? Porque tanto el Padre como el Hijo son el mismo Dios, pero son distintas personas. Hay unidad de naturaleza, unidad de esencia, lo que en griego se llama usía, que significa esencia, naturaleza, pero sin embargo son distintas personas. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, El Padre lo envió, salió del Padre, y ahora el Hijo, Jesucristo, vuelve a su Padre. Y voy a ti. Sería absurdo que nos estuviera mintiendo, porque entonces Jesucristo no iría a ninguna parte. Porque si Cristo es la persona del Padre, entonces claramente nos está llevando un engaño. Nos estaría llevando un engaño. ¿Cómo es posible que Jesucristo, que es la verdad, nos esté engañando? Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Hay alguien, Cristo le está pidiendo a otro que guarde a los suyos. ¿Quién es ese que tiene que guardar a aquellos que han creído en Cristo? Pues el Padre, la persona del Padre. Vemos claramente que no es el Hijo es uno y el Padre es otro. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Dice, y a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplidos en sí mismos. Solamente este texto derrumba por completo la doctrina unicitaria. El unicitarismo es
un error de punta a punta, un error total. Es un error condenable, es un error que está contradiciendo la palabra de Dios y que está enseñando una doctrina que impide la salvación de aquellos que la profesan, puesto que en la Trinidad la distinción de personas en el único y solo Dios verdadero es una doctrina clave, es una doctrina fundamental. Entonces, realmente los primeros cristianos, la cristiandad primitiva, creyó en la distinción de personas dentro de la divinidad, o acaso creían que cuando la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eran tres modos de una misma persona, como enseña el unicitarismo. Porque esta doctrina también se llama modalismo, y la empezó a enseñar un señor que se llamaba Sabelio, y por lo tanto esta doctrina también se conoce como el sabelianismo. Pues bien, vamos a considerar cómo creían los primeros cristianos, cómo ellos entendían la doctrina de la divinidad y la distinción de personas que había en ellos. Si ellos realmente eran modalistas, es decir, unicitarios, o si eran trinitarios como nosotros. Bien. Vamos a considerar a cuatro padres de la Iglesia. Por ejemplo, Teófilo de Antioquía. Teófilo de Antioquía, de este padre de la Iglesia, tenemos tres libros. Primer libro autólico, segundo libro autólico y tercer libro autólico. Pues bien, él nació en el año 120 y murió en el año 185. Estamos hablando del siglo II. Y dice en su segundo libro autólico, en el capítulo 18, dice: se presenta Dios como si necesitara ayuda al decir: hagamos al hombre a imagen y semejanza. Pero a nadie dice esa palabra hagamos, sino a su propio verbo y a su sabiduría. Cuando él habla de sabiduría, se está refiriendo a la persona del Espíritu Santo. Es la forma peculiar que Teófilo de Antioquía se dirigía al Espíritu Santo. Entonces, claramente, él cree que hay una pluralidad en Dios. Y entonces saca a relucir el texto de Génesis capítulo 1, cuando Dios dice: hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Y lo que quiere decir que era la Trinidad que estaba hablando entre ellas. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, también es el apologeta que por primera vez nos habla de la Trinidad, que él formula esa palabra para referirse al misterio de la unión de las tres personas en el único y solo Dios verdadero. Entonces, en el capítulo 15 del segundo libro de Autólico dice lo siguiente: igualmente, también los 3 días que preceden a la creación de Dios de los luminares son símbolos de la Trinidad, de Dios, de su verbo y de su sabiduría, es decir, el Espíritu Santo. Entonces, la palabra que ahí usa Teófilo de Antioquía es la palabra tríados. Y así es como la Iglesia ortodoxa habla de la Trinidad, tríados. Pues bien, aquí por primera vez se usa la palabra Trinidad para referirse a las tres personas que hay en Dios. Pero claramente, según hemos leído en la palabra del Señor, hay una distinción de personas: la persona del Padre, la persona del Hijo. Después también se nos habla de la persona del Espíritu Santo. Y a estas tres personas, pues se le dan atributos divinos y se les llama Dios a cada una.
de las tres. ¿Cómo entonces, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo hay un solo Dios verdadero, cómo es posible entonces esto? Pues porque las tres personas son el único y solo Dios verdadero. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Las tres personas coexisten en un solo Dios. Nosotros somos seres unipersonales. El ser humano es un ser unipersonal. En mi ser habita una sola persona, Antonio. Nada más que esa. Pero Dios no es así. Dios es un solo ser tripersonal. Hay tres personas en el único y solo Dios verdadero. Entonces, nos damos cuenta que Teófilo de Antioquía ya creía en la Trinidad, porque es bíblico. Mucho antes que Teófilo de Antioquía escribiera estos libros autólicos, pues resulta de que vemos que el Nuevo Testamento y aún el Antiguo Testamento, vemos al propio Teófilo de Antioquía cómo cita Génesis para probar la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, claramente vemos de que la cristiandad primitiva creía en la doctrina de la Trinidad, creía en que hay una distinción de personas en Dios. Entonces, si vamos a otro padre de la Iglesia, estamos hablando del siglo II. Entonces, Atenágoras de Atenas fue un apologista cristiano del siglo II que nació en el año 133 y murió en el año 190. Entonces, él escribió una apología defendiendo a los cristianos que se llama Legación a favor de los cristianos. Y entonces la dirigió al emperador Adriano y en el capítulo 24 dice lo siguiente: afirmamos a Dios y al Hijo, verbo suyo, y al Espíritu Santo, identificados según el poder, es decir, en la misma naturaleza o esencia, pero distintos según el orden, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Porque el Hijo es inteligencia, verbo y sabiduría del Padre, y el Espíritu emanación como luz del fuego. Entonces, qué bonito lo que Atenágoras de Atenas nos está diciendo. Y como él claramente dice que son identificados, se identifican en el poder, es decir, en la misma divinidad, en el mismo poder divino, pero sin embargo son distintos en el orden, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También en el capítulo 12 nos dice lo siguiente: y nosotros, hombres que tenemos la presente vida de corta duración y de mínima estima, que nos dirigimos por el solo deseo de conocer al Dios verdadero y al Verbo que de él viene, cual sea la comunicación del Padre con el Hijo, qué cosa sea el Espíritu, cuál sea la unión de tan grandes realidades, cuál la distinción de los así unidos, cuál la distinción de los así unidos, el Espíritu, el Hijo y el Padre. Entonces nos damos cuenta cómo Atenágoras manejaba estos conceptos claramente trinitarios. En el capítulo 10 nos dice lo siguiente: ¿quién pues no se sorprenderá de oír llamar ateos a quienes admiten a un Dios Padre y a un Dios Hijo y un Espíritu Santo que muestran su potencia en la unidad y su distinción en el orden? Increíble. Esto lo firmo yo. Maravilloso lo que nos está diciendo Atenágoras. Atenágoras nos está diciendo algo muy, muy interesante. Y nos sigue diciendo: el Hijo de Dios es el Verbo del Padre en idea y operación, pues conforme a él y por su medio fue hecho todo.
siendo uno solo el Padre y el Hijo, porque están unidos en la misma esencia. Dice, y estando el Hijo en el Padre y el Padre en el Hijo, por la unidad y potencia del Espíritu. Es decir, que el Espíritu hace que el Padre y el Hijo estén unidos. Esto es lo que creemos los trinitarios. Creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en el mismo Dios. Esto lo dice Atenágoras en su legación a favor de los cristianos. Pues bien, podemos citar también a Justino Mártir, que no se sabe exactamente cuándo nació. Se dan distintas fechas. Hay quien dice el año 100, otros dicen que el año 114, y otros dicen que murió en el 162 y otros dicen que en el 168. Él murió dando testimonio de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, murió mártir, lo decapitaron. Entonces nos damos cuenta de que él nos habla en sus escritos, por ejemplo, en su primera apología, en el capítulo 13, dice lo siguiente: hemos aprendido a ser el Hijo del mismo verdadero Dios y a quien tenemos en el segundo lugar, así como el Espíritu profético a quien ponemos en el tercero. Entonces nos damos cuenta de que hay una distinción en el orden de Dios: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Primero es el Padre, segundo es el Hijo y tercero el Espíritu Santo. Hay distinción de personas. Creo que Justino Mártir nos lo está enseñando claramente. Y sigue diciendo: para los que dicen que el Hijo es el Padre, dan prueba de que ni saben quién es el Padre, ni se han enterado de que el Padre del universo tiene un Hijo, que siendo verbo y primogénito de Dios, es también Dios. Esto le calza perfectamente a los unicitarios. Ellos son los que dicen que el Hijo es su propio Padre, Jesucristo es su propio Padre, y el Espíritu Santo también es Jesucristo. Esto es un disparate. Pues bien, aquí no, claramente, Justino levanta su voz contra aquellos que estaban confundiendo a las personas en la doctrina cristiana. No podemos confundir las personas, ni tampoco dividir la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es una sola y permanece indivisa. Ahora, en Dios no está dividido. En Dios hay distinción de personas, pero no división. Dios está perfectamente unido en la misma naturaleza y en el mismo propósito. Entonces dice, porque los que dicen que el Hijo es el Padre dan prueba de que ni saben quién es el Padre, ni se han enterado de que el Padre del universo tiene un Hijo. Esto Justino Mártir se lo dice claramente a los unicitarios de la Iglesia Unida de Colombia y de otras iglesias que siguen su falsa doctrina. Más claro imposible. Y sigue diciendo que siendo verbo y primogénito de Dios es también Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son la misma persona. Son el mismo Dios, pero distinta persona. Y ahora vamos a leer a otro apologista, a otro apologeta cristiano, que no tenemos la fecha de su nacimiento, pero sí sabemos que murió mártir en el año 134. Estamos hablando de Arístides. Y en su apología, en el capítulo 15, nos dice lo siguiente: conocen al Dios creador y artífice del universo en su Hijo unigénito y en el Espíritu Santo, y no adoran a otro Dios fuera de éste. Entonces nos damos cuenta cómo Arístides creía también en la distinción de personas y que solamente los cristianos adoraban a Dios. No adoraban
bajo pretexto de hiperdulía a la Virgen María, no adoraban a los ángeles y a los santos bajo pretexto de culto, de dulía, ni muchísimo menos. Adoraban solo a Dios, a un solo Dios. Los cristianos conocen al Dios creador y artífice del universo en su Hijo unigénito. Es decir, Él es el Verbo, aquel que Él es la expresión del Padre, pero no es su Padre. Lo conocemos al Padre a través del Hijo, porque Él es la imagen perfecta de su Padre. Dicen los cristianos, conocen al Dios creador y artífice del universo en su Hijo unigénito y en el Espíritu Santo, y no adoran a otro Dios fuera de este. Señor les bendiga. Yo en este vídeo hago un llamamiento a nuestros amigos unicitarios para que consideren su posición doctrinal y, considerándola, se den cuenta de que están en un gravísimo error. La cristiandad durante tantos siglos no ha podido estar equivocada en una doctrina fundamental. La Iglesia ha podido errar en otros puntos, pero en algo tan fundamental como es el concepto que tenemos de Dios, pues en eso no ha podido errar. Y prefiero creer a los cristianos que estuvieron cerca de la era apostólica, que leían las Escrituras y que tenían clara la doctrina de los apóstoles, que no a unos señores que en el año 1914 se separaron de las asambleas de Dios de manera sectaria, porque son una secta. Los unicitarios son una secta, los llamados también solo Jesús. Pues bien, nos damos cuenta que la historia está en contra de ellos, está en contra de una interpretación errada de la divinidad. Espero haberles ayudado. El Señor les bendiga. Con ustedes, el hermano Antonio Pérez, amigo de todos ustedes. Señor les siga bendiciendo.